Al igual que cualquier cultivo, el cafeto es vulnerable a las plagas y enfermedades. Un control deficiente de un ataque a las plantaciones de café puede resultar en bajos niveles de producción y bajo rendimiento, así como en afectaciones a la calidad del café, lo que resulta en la no rentabilidad del cultivo y hasta la pérdida de las plantaciones. Plagas como la broca y enfermedades como la roya y el ojo de gallo podrían aumentar sus afectaciones debido a los drásticos cambios del clima. Actualmente los eventos climáticos son más acelerados. El incremento de estas enfermedades y plagas podría presentarse con mayor virulencia y agresividad por causa de la variabilidad en la temperatura y la precipitación. En general, los insectos dañan las hojas, las ramas, debilitan los granos de café y reducen su peso. Además, las picaduras de estos pueden facilitar una infección secundaria de los cafetos por parte de hongos y otros microorganismos. La incidencia de plagas en el cafeto es muy variada. Escamas y nemátodos atacan el sistema radical, los cortadores y taladradores el tallo y las ramas, los cortadores y chupadores las hojas y la broca algunos frutos. Las plagas insectiles afectan hojas, flores, frutos, raíces, ramas o tallos de las plantas, masticando, perforando, minando, raspando o chupando la savia. Las plagas que causan daño están determinadas según la etapa de desarrollo del cultivo: semillero, vivero, planta en desarrollo y planta adulta. Las larvas de gusanos cortadores destruyen el tallo de las plántulas, las cuales se marchitan y mueren. Usualmente se observa el daño en la mañana cuando aparecen plantas trozadas en foco dentro de los almácigos. Estos gusanos durante el día permanecen enterrados y en la noche salen y cortan las plántulas cuando están recién trasplantadas, o roen la corteza de los arbolitos de más de 4 meses y durante su primer año de vida. Las larvas prefieren las plantas jóvenes porque de estas consumen las raíces, cortan el cuello de la planta y se alimentan de las hojas tiernas. De los insectos se considera que la gallina ciega es muy dañina y afecta viveros y plantas en campo definitivo. Las plantas afectadas muestran síntomas de agotamiento o paloteo, poca producción y escaso crecimiento. El daño lo producen las larvas al alimentarse de la corteza de las raíces, ocasionando lesiones, dando lugar a la introducción de organismos patógenos. Presentan una cubierta blanquecina o harinosa. Forman colonias numerosas en las raíces o en las ramas. Los insectos que atacan las raíces impiden la absorción de nutrientes. Succionan la savia de la planta, la debilitan y causan heridas que permiten la entrada de enfermedades como la llaga macana. El ataque de las cochinillas en las raíces finas es mayor en cafetales viejos y mal fertilizados, así como en plantas de resiembra. Es un insecto que forma colonias alrededor de los pedúnculos de los frutos y cuando las poblaciones son muy altas se ubican en la nervadura central de las hojas. Se alimentan de savia. Las plantas atacadas presentan hojas amarillentas y si la infestación es alta, las raíces se pudren causando la muerte de la planta, caída prematura de los frutos debido al ataque de cochinilla. Los síntomas que inducen los nemátodos a la planta de café son raros y se manifiestan en estas con un pobre desarrollo o raquitismo, achaparramiento, frutos pequeños o caída de los mismos. Los sistemas radiculares de estas se muestran invadidas de agallas o bolitas. Estas bolitas se forman debido a las secreciones de saliva que inserta el nematodo al introducir y atacar el tejido radicular. Los síntomas en la parte aérea de la planta son que la planta se muestra como si necesitara agua, se observa triste y con colores desde amarillo hasta café en sus hojas. Esto es debido a que las raíces no están realizando su correcto trabajo por el ataque. Las larvas recién eclosionadas penetran los tejidos del follaje
donde se alimenta de todo el tejido entre la dermis de los lados superior e inferior de la hoja. Los daños ocasionados por el minador en el café pueden ser más críticos en periodos prolongados de sequía, en cultivos con fertilización deficiente y cuando existe ataque de otras plagas. El ataque de minador es más severo en condiciones de alta humedad y alta temperatura, es decir, en cafetales situados por debajo de 1.300 metros sobre el nivel del mar. La broca es de hábito masticador. Es un insecto pequeño de color negro a marrón oscuro que mide 2 milímetros. Entre las afectaciones están perforación de fruto, caída de fruto, afectación de calidad y pérdida de peso en la cosecha por la disminución de la conversión de café cereza a pergamino. El daño lo inician las hembras para alimentarse y depositar sus huevos. Después las larvas y adultos destruyen el fruto. Las escamas succionan la savia de la planta, producen clorosis, defoliación, debilitamiento general y retrasan el desarrollo. El punto donde una escama se adhiere a la planta se torna descolorido y es más notorio que los mismos insectos. La mayoría de las enfermedades del café son causadas por hongos patógenos y con menor frecuencia por bacterias y virus. Las enfermedades también constituyen una seria amenaza para la producción del café. Hay algunas condiciones comunes en cuanto a requerimientos y temperatura y humedades para el desarrollo virulento y agresivo de muchas de ellas. La enfermedad se presenta a los pocos días de la germinación, afectando generalmente en estado de fosforito o de chapola, y se manifiesta en la aparición de lesiones necróticas de color café rojizo oscuro en el tejido tierno de la base del tallo que se extiende hasta estrangularlo. Los tallos infectados tienen una apariencia seca, marchita, tiesa. En estas condiciones se puede observar marchitez en la hoja, desprendimiento de la corteza debido a la desintegración del tejido y doblamiento del tallo. Estas lesiones obstaculizan la traslocación de agua, nutrientes y minerales, ocasionando defoliación prematura e incluso la muerte de las plántulas, especialmente durante el calor del día. Roselinia es un hongo que produce un micelio grueso, abundante y blanco que envuelve la raíz y parte del tallo al penetrarla, dejando formaciones de micelio en forma de estrella o hilo. Cuando la infección avanza, forma una capa negra con apariencia de tizne sobre la parte leñosa, dejando a la vista numerosas puntuaciones negras que caracterizan la enfermedad. El hongo ataca las raíces causando pudrición, penetra la corteza y avanza en forma envolvente hasta cubrir la raíz principal, propiciando que la planta pierda su anclaje y pueda ser extraída fácilmente o se quiebre. Los síntomas se presentan como manchas de tono verde pálido a verde amarillo en el haz de las hojas, y en el envés se observan manchas de color amarillo o anaranjado, cubiertas con un polvillo del mismo color, que es donde se encuentran los cuerpos fructíferos del hongo. Este polvillo constituye la uredospora o semillas que, transportadas por el agua, el viento, los insectos e incluso por el hombre, van infectando a otras plantas. En ataques severos, el daño principal es provocado por la caída de gran cantidad de hojas, que causan un debilitamiento general de la planta, quedando los frutos pequeños y con poco peso. También puede producir una maduración muy irregular de la cosecha y una reducción considerable en cantidad y calidad de la misma. Se caracteriza por pequeñas manchas circulares en la hoja de color café oscuro, de 5 a 18 milímetros de diámetro y de color gris cenizo sobre las ramitas tiernas y frutos, las cuales tienden a ser ovaladas. Aparece principalmente como puntuación negruzca, luego aumenta de tamaño y cambia de color café, que más tarde se torna gris. Al madurar la lesión, los bordes son bien definidos y pueden ser vistos en el haz y en el envés de la hoja. El mayor daño ocurre en el área foliar. En estado avanzado,
puede llegar a infectar a frutos y bandolas, provocando la defoliación, dando como resultado plantas débiles e improductivas. Se manifiesta en forma de manchas concéntricas de 3 a 10 milímetros. Presentan 3 colores concéntricos bien definidos. Una mancha circular ceniza en el centro con diminutas puntuaciones negras, un anillo marrón o café rojizo y un halo amarillo. Las hojas enfermas caen prematuramente y la defoliación puede alcanzar valores hasta del 90%. En el fruto, las manchas son un poco diferentes. El halo no es tan amarillo, pero su mayor efecto es que la pulpa se pega al pergamino, afectando el proceso de beneficiado del grano. Esta enfermedad se ha encontrado afectando severamente diversos órganos de las plantas como hojas, brotes terminales, bandolas, flores y frutos en diferentes estados de desarrollo. La enfermedad es conocida también como muerte descendente, dado que la infección da inicio en la parte terminal de las ramas y avanza hacia la base del tallo. El hongo invade la flor, el fruto verde y maduro, las hojas y la corteza recién lignificada en estado avanzado. El hongo infecta principalmente plantas malnutridas o plantas que sufren de algún estrés causado por factores climáticos, por factores de manejo o por otras plagas, y se encuentran en todas las etapas de desarrollo del cultivo. La infección se manifiesta sobre los frutos a través de manchas negras y deprimidas. Al empezar el ataque en una fase temprana del desarrollo de los frutos de la semilla, se pudren y se ennegrecen. Debido a que la pulpa de los granos afectados se pega a la semilla, se dificulta su separación e influye en la calidad del grano. Produce hilos o micelios de color blancuzco que avanzan por el tallo y las hojas. Los hilos más gruesos se ramifican en el envés de las hojas en forma de una telaraña. Las hojas se secan y se desprenden, pero quedan colgadas de las ramas por el micelio. Ataca los tallos tiernos, ramas, hojas, yemas florales y granos. Generalmente el ataque comienza en la base de las ramas y avanza hacia las puntas. Todas las partes afectadas son cubiertas por una especie de hilos muy finos, micelios, que posteriormente succionan los jugos celulares o savia de los tejidos. Con el tiempo, las partes afectadas se ponen negras por la muerte de los tejidos y las hojas cuelgan como hilachas. De ahí su nombre. Los primeros síntomas de la enfermedad se manifiestan entre 4 y 9 días después de la infección. Las hojas presentan manchas de color negro. Las hojas terminan arrugándose por los bordes y finalmente caen, dando como resultado una defoliación de la planta. En las etapas iniciales de la enfermedad se presentan manchas negras, opacas y pequeñas en el ápice de las hojas recién formadas. En las hojas maduras, la enfermedad llega a representarse en manchas necróticas que al pasar de 5 días se unen alcanzando tamaños de 2 a 3 centímetros. Esta enfermedad es típica de zonas altas, ya que las épocas lluviosas, con temperaturas bajas y días poco soleados, crean las condiciones para el desarrollo de la enfermedad. Es causada por hongos que en estados avanzados se tornan en una tonalidad rosada invadiendo tejidos conductores. Las ramas afectadas por la enfermedad dan una apariencia de haber sido quemadas. La singularidad de la enfermedad es que en cuestión de días la planta aparece con marchitez, defoliación acompañada de ennegrecimiento de los granos en formación con los cuales se cubre de un revestimiento fungoso de color rosado salmón. La sintomatología de la enfermedad en estado de reproducción es caracterizada por crecimiento de micelio en forma de finos hilos blancos plateados sobre las ramas, hojas y frutos, formando una especie de telaraña, seguido de la presencia de esclerosis que van del blanco al color rosado salmón. La enfermedad se manifiesta principalmente en épocas con periodos prolongados de lluvia. Ataca solo las partes productivas de la planta, llegando a un 30% de daño en los cultivos. En el caso de Nicaragua se han identificado las especies de Pseudomonas, de Xanthomonas y sin diagnosticar Xylella fastidiosa. Provoca quema o muerte en bandolas laterales y centro en cafetos jóvenes. Se observan
con manchas de coloración pardo oscura, de forma irregular y rodeada por el halo acuoso, amarillo y translúcido, frecuentemente asociada con manchas necróticas causadas por un complejo de hongos. En bandolas se observan manchas necróticas de forma irregular. Generalmente las manchas se observan en los entrenudos de las bandolas. En los brotes florales, los síntomas observados son manchas pequeñas de coloración pardo oscura de forma y tamaño irregular. Causa lesiones en hojas, tallos, frutos y queda sobreviviendo en las ramas por varios años. Penetra por esporos o heridas. Según la edad, las lesiones primero son grisáceas con bordes acuosos, después se tornan café con un halo clorótico alrededor. Provoca caída prematura de frutos y muerte de brotes terminales. Los productores de café enfrentan muchos problemas en sus cultivos que no pueden ser controlados, como por ejemplo la variabilidad climática, el acceso al financiamiento y el mercado. Pero sí pueden controlar las plagas y las enfermedades a través de un buen manejo y control oportuno. Cafenica, consciente de esta realidad, pone a disposición esta herramienta que le permitirá a técnicos, promotores y familias de pequeños productores de nuestras organizaciones socias hacer un mejor diagnóstico de las plagas y enfermedades que los afectan y a comprender su dinámica en el cultivo. De esta manera, poder elaborar mejores estrategias de manejo y control en el café.